Y esta es una manera de diversificar los riesgos. Pero aquí Esa palabra me solamente... gusta, Víctor. ¿Ah? Esa palabra me gusta. Ponle Arial 40, subráyalo y vamos a sacar. Esa es la parte fundamental. Acabas de dar en el clavo. La diversificación. Es una estrategia de diversificación del riesgo. El siniestro se tiene que pagar por el líder. No interesa cuándo le cobre y en qué tiempo le cobre o qué dificultades tenga que para cobrarle a sus coaseguradores. Nunca se afecta el asegurado. En un solo evento catastrófico, como un terremoto, en Lima, por ejemplo, que hace más de 200 años que no hay un terremoto, podría mandar a la quiebra a una aseguradora. Colapsa, colapsa. Podcast de seguros. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Víctor. Siempre de noche, ¿no? Ya es una costumbre, así que. Pero bueno, esto lo pueden ver en cualquier momento, de día, de tarde, de noche. Eso es lo bueno y la magia de los podcasts. Queda ahí para que sea utilizado en el momento que más acorde para nuestros suscriptores. Sí, por supuesto, y estamos felices porque ya tenemos más de 900 suscriptores y justamente hoy día me encontré con uno de ellos en una clase presencial y me dijo cuándo sale la siguiente temporada, que estamos en deuda, así que le dije, hoy grabamos y ya está por salir la siguiente semana. Segunda temporada, seguros, coaseguros y reaseguros, que era básicamente la deuda técnica que tenemos. Así que vamos a buscar hacer un podcast bastante entretenido, didáctico, técnico, pero que sea de natural interpretación para todos nuestros suscriptores. Sabemos que tenemos dentro de ellos a especialistas muy buenos, incluso mucho mejor que nosotros en algunos temas de la especialidad, pero también tenemos a aquellos que se van sumando a la comunidad y necesitan también tener un poco de graduación en lo técnico. Así que el reto de hoy es que nos entiendan todos. Por supuesto, y si alguien quiere complementar en la sección de comentarios, bienvenido. La idea es Por aprender favor. entre todos. Buenísimo, así que iniciamos nuestra sección de hoy, que para mí vendría a ser prácticamente la misma esencia, el seguro, el coaseguro y el reaseguro. ¿Cómo así, Víctor? ¿Cómo así que es lo mismo? No nos confundas. Bueno, te Dale, digo cómo yo dale. lo entiendo mejor, ¿sí? Claro. Y en realidad, ¿por qué te digo que tienen la misma esencia? Porque los tres tienen algo en común y es el transferir riesgos, ¿no? Finalmente, Correcto, los tres terminan siendo un instrumento financiero que me van a permitir transferir riesgos, pero la correcto. diferencia está en quiénes participan. Es más o menos como yo lo veo, ¿sí? Por Sí, ejemplo, sí, sí, ¿no? correcto. Por Cuéntame, ejemplo, cuéntame. el seguro, ¿sí? Instrumento financiero que me permite transferir riesgos, pero ¿quién lo transfiere? Lo transfiere un cliente o asegurado, ¿no es cierto? Puede ser tú, puede Humanos. ser yo, puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no es cierto? Una De acuerdo. empresa o una entidad del Estado. Terminan transfiriendo aquellos riesgos que han identificado y han decidido trasladarlo a una entidad llamada compañía de seguros. Entonces ahí, Especializada en justamente recibir. Ese es su core business, ¿no? por supuesto, porque tiene más espalda financiera y va a poder Correcto. soportar los siniestros que yo le estoy trasladando. Entonces, en primer lugar, tenemos la esencia del seguro. De ahí tenemos el coaseguro, como su nombre lo dice, co, más de uno. Es decir, más de uno participan del seguro. Y aquí, Correcto. técnicamente hablando, consiste que más de una compañía de seguros va a participar del mismo riesgo, de la misma suma asegurada, en una proporción en la prima y en los siniestros, de acuerdo a lo que Correcto. hayan pactado. ¿Sí? Y esta es una manera de diversificar los riesgos. Pero aquí Esa palabra me solamente... gusta, Víctor. ¿Ah? Esa palabra me gusta. Ponle Arial 40, subráyalo y vamos a sacar. Esa es la parte fundamental. Acabas de dar en el clavo. La diversificación. Es una estrategia de diversificación del riesgo. Pero hablemos un poquito más de eso. Cuéntame. O sea, ¿qué es diversificar el riesgo? O sea, yo tengo todos los huevos en una canasta. Evidentemente, esa es una concentración de riesgos. La diversificación vendría a ser el antónimo, el opuesto justamente de eso, ¿no? Por supuesto, es como que, digamos, remontémonos a las épocas de Lloyd's de Londres o a Lombardía, Italia, ya por el año 1347, en donde cuando alguien quería transferir el riesgo de su embarcación por un accidente o por una demora, qué sé yo, pues iba, tocaba las puertas y ahí eran aseguradores individuales. Entonces le decían, tengo este riesgo, no sé, pues me invento, $100,000. ¿Quién quiere asumir una parte? Había uno que suscribía, que son los famosos Ujú. underwriters, y decían, ok, yo acepto el 20%. Otro levantaba la mano, yo acepto 10%. Y así hasta que se complete
el 100% o hasta que se llegue al mayor porcentaje de riesgo transferido o de riesgo aceptado entre los diferentes aseguradores. Entonces, los aseguradores participaban del riesgo en la manera que ellos consideraban podrían aceptar una exposición porque asumían o arriesgaban su propio patrimonio. Eran personas muy Simple, ricas en ¿no? esa época. Así es. Simple, pero efectivo. O sea, reparto la torta en varias proporciones. Coaseguro. Correcto. Hay Es mucha correcto. ciencia ahí, ¿no? Por supuesto, y hoy en día se practica de la misma manera. En algunos países hay coaseguro técnico, en donde las compañías de seguro se ponen de acuerdo, pero el asegurado no está enterado de cómo es este trámite interno. Pero aquí en Perú, desde el 2017, si no me equivoco, la SBS menciona que el asegurado debe estar informado de quiénes van a Informado. participar, quiénes van a Correcto. participar como coaseguradores y en la Porque antes no era proporción así como tú correspondiente. dices, pues, ¿no? Antes el asegurado tenía a la aseguradora a quien le compraba el riesgo y no sabía básicamente que el respaldo que esa aseguradora le garantizaba no era el respaldo único de su propio patrimonio o solvencia, sino que se apalancaba en amigos del mismo rubro, del mismo barrio. O sea, las aseguradoras que conocemos aquí, la aseguradora conocida con la aseguradora otra conocida, conversaban y se repartían ese riesgo, como dices tú, pero el asegurado no lo sabía y tampoco se había afectado porque en la práctica al momento del siniestro, a quien iba a cobrarle era el asegurado a quien le había comprado la póliza y no le interesaba detrás si existía un mecanismo de respaldo o diversificación como lo has comentado. Pero eso que comentas es interesante, incluso yo lo desconocía, que ahora en la póliza, entiendo que así es como se plasma, el asegurado tiene que conocer que él ha comprado el seguro a la aseguradora R, pero que eso a su vez está coasegurado con la aseguradora P y con la aseguradora M, por ejemplo, en las proporciones que corresponden. Pero corrígeme si estoy equivocado aquí, eso no afecta en nada en que el asegurado le reclame a R. Él no tiene nada que reclamarle a M, ni tiene que nada reclamarle a P. Por lo tanto, entiendo que ese sistema de recupero del porcentaje se hace después y es ya básicamente entre los coaseguradores, pero nunca se tiene por qué afectar la expectativa de cobro del asegurado en sí. Por supuesto, en ese caso ya aparece el actor, el coasegurador líder, quien es la entidad con la cual el asegurado va a encargarse de hacer los reclamos y los pagos correspondientes de las primas y los reclamos de los siniestros, atención de los siniestros y toda la documentación que quiera manejar, endosos, qué sé yo, renovación. Y en la interna, el coasegurador líder voltea donde los otros coaseguradores para hacer esas transacciones de idas y venidas, de primas, de siniestros, de lo que hayan acordado compartir, ¿no? Así que esa es la parte del coaseguro. Y el siniestro se tiene que pagar por el líder. No interesa cuándo le cobre y en qué tiempo le cobre o qué dificultades tenga que para cobrarle a sus coaseguradores. Nunca se afecta el asegurado. Y eso es importante decirlo porque aquí podría un asegurado preocuparse de que ahora tiene a 3 personas a quien reclamarles. No, como bien lo has dicho tú y el término es correcto, va contra el líder. Ahora, ahí yo te comento algo que básicamente en mi experiencia en seguros veía que este sistema de cobros internos, porque el coasegurador líder en alguna oportunidad es líder y en otro negocio es coasegurador, recibe de otro líder que es el front de cara al trabajador. Hay un tema de compensaciones ahí que es como una bolsa donde ver cuánto te debo yo 80, tú cuánto me debes 60, bueno, entonces te debo solo 20 y ese sistema de compensación agiliza, dinamiza el proceso y hay áreas especializadas dentro de las compañías de seguro que se encargan justamente de finiquitar los coaseguros recibidos y los coaseguros cedidos, que es ya los términos técnicos acuñados en el tema. Pero ¿sabes qué? Ahí se me viene algo importante, Víctor. Ese sistema que probablemente sea bastante simple en el término de proporciones, ¿no? Yo recibo un sol y si estamos 20-80, yo te tengo que dar 20 céntimos a ti, yo me quedo con 80 y por lo tanto 20% de los siniestros que yo pague tú me tendrás que devolver. El líder es el que decide el pago y el coasegurador se allana ese proceso. Pero hay otra palabra que ha generado mucha pregunta y a mí también me han hablado de cuando grabábamos esta segunda temporada, que creo va a tener Cuéntame, un solo ¿cuál? episodio. ¿Qué palabra? Sí, ¿Qué palabra? el Cuéntame. reaseguro, porque Oh, es la que no vaya. se entiende. Bueno, tú y yo también somos docentes, profesores, y en algunas oportunidades, tanto a ti como a mí, nos ha tocado dictar el curso de introducción a los seguros, que es un poquito poner en la mesa ese universo general resumido, ¿no? En una especie de overview, a los que inician el tema del diplomado de seguros en la escuela. Y resulta que hay personas que tienen muchos años trabajando en seguros, pero probablemente han desarrollado mucha experiencia ya en el camino en una sola fracción de todo lo que la industria de seguros tiene y no han tenido la oportunidad de conocer esos mecanismos internos que incluso para los que trabajan en aseguradoras a veces es bastante interno porque es como una cajita negra
de la forma en cómo en la empresa aseguradora se convierte en una unidad de riesgo expuesto, porque está que recibe la transferencia de los riesgos y uno se preguntará qué, pero o sea, tanta plata tiene, tanta espalda tiene, y la respuesta es probablemente sí, pero no es que todo lo pueda poner en un solo riesgo. ¿Qué pasa si viene una empresa que quiere construir una obra civil por 100 millones de dólares y asegurar la obra? Evidentemente, una de las empresas o dos, tres de las empresas dirán, yo tengo la espalda financiera para hacerlo, pero están prohibidos de poner todas las balas en un solo riesgo, porque si se materializa, significa que básicamente todo su patrimonio estaría expuesto a pagarlo. Y ahí la ASBS es el que pone los topes. Y ante poner los topes, entonces si yo no puedo asegurar eso, el coaseguro será mi respuesta, a veces el coaseguro no lo es. Y este tema del reaseguro termina siendo esa respuesta técnica. Así que yo quiero hacerte un challenger, tú que en algún momento, incluso una aseguradora, has participado en áreas de trabajo donde han tenido que negociar cómo yo transfiero y diversifico ese riesgo al mundo, que son los famosos contratos de reaseguro, ¿correcto? Entonces yo quisiera ponerte este challenger que tú me ayudes de una manera didáctica, lúdica, a empezar a entender por qué el reaseguro, para empezar, es un sistema similar en temas de diversificación que el coaseguro, pero en la práctica es una estructura y un mecanismo totalmente distinto, mucho más técnico, que incluso tiene variables dependiendo de cómo el reasegurador propone su forma de aceptar riesgos y cómo el asegurador arma o estructura ciertas estrategias para reasegurarse. Y por ahí creo que tú la vez pasada en una conversación informal me contaste incluso que el reasegurador vuelve a hacer lo mismo y tiene un nombre cuando el reasegurador también sale a buscar un respaldo de diversificación. Así que dale, Víctor, Es cuéntanos un correcto. poco cómo funciona el reaseguro. Es correcto, Dani, y esa palabra son las retrocesiones, ¿no es cierto? La Entonces, bro. retrocesión. Ahora, vamos a ver, ¿no es cierto? Ya vimos el seguro, ¿no es cierto? Instrumento financiero. El cliente traslada su riesgo a una compañía de seguros. El coaseguro participan compañías de seguros. Distribuyen o transfieren sus riesgos también. Pero el reaseguro ya es una, digamos, también es un instrumento financiero que te permite transferir riesgos, pero principalmente se da entre compañías de seguros, en la gran mayoría de los casos, y otra entidad llamada reasegurador. ¿Sí? Entonces, otra entidad con mayor espalda financiera, mucho mayor que la de una compañía de seguros. Porque como tú bien mencionabas, ¿no? La compañía de seguros no va a poder asumir tantos riesgos. Y aquí hablamos también de cúmulos de reaseguro, por ejemplo, que aseguren todas las viviendas del país o que aseguren todas las fábricas, las industrias, las empresas, las centrales hidroeléctricas, las pistas, autopistas, todo eso que lo acepten un poco unas cuantas compañías de seguros, pues en un solo evento catastrófico, como un terremoto, en Lima, por ejemplo, que hace más de 200 años que no hay un terremoto, podría mandar a la quiebra a una aseguradora. Colapsa, 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 colapsa. Pero como las aseguradoras son especialistas en identificar riesgos y distribuirlos, entonces identifican los riesgos que tienen de cúmulos y buscan contratos de reaseguro en el extranjero. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Ok, Entonces, ya vale. tenemos claridad. Yo como compañía de seguro acepto una serie de riesgos. Y lo que voy a hacer es buscar respaldo de reaseguros a través de dos grandes contratos. Los famosos Ok, contratos de reaseguro automáticos y los facultativos. Como su nombre lo dice, automático, que bajo ciertos parámetros, de manera inmediata, van a asumir ciertas reglas de negocio que tú has pactado con el reasegurador. Y correcto. facultativo, en donde yo tengo la facultad como compañía de seguros y el reasegurador también, yo como compañía de seguros de transferir un riesgo, identificar cuál, si transfiero todo o una parte, y la compañía de reaseguros de ver si acepta esa ¿O no? participación que te está proponiendo. Entonces, vayamos con los automáticos. Ok. Los automáticos los vamos a dividir en dos partes, los proporcionales y los no proporcionales. Entonces ya O sea, con solamente automático, proporcional, no proporcional. Una segunda derivada, ¿correcto? Del correcto, automático. Estamos correcto. analizando el automático. Exacto. Ok, Entonces abrimos el automático en dos, ¿no? ok, Proporcional y no proporcional. Y ok, dentro del proporcional
vamos a Ok, hablar de dos tipos de contratos proporcionales. El cuota parte, como su nombre lo dice, hay una cuota, hay una participación ya fija, no sé, pues 80-20, 70-30, entre la compañía de seguros y la compañía de reaseguros para ciertos ok, productos previamente pactados y de manera automática, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, determinados giros de negocio, por ejemplo, ¿no? Ubicaciones, material de construcción. Y el excedente, lo que te dice es, si el monto del siniestro excede de un valor, digamos, $500,000, yo recién te voy a dar cobertura por exceso de los $500,000. Eso es lo que te dice en la parte proporcional. Y en algunas pólizas o condiciones puedes mezclar las dos, cuota parte y excedente, sin ningún inconveniente, ok, solamente que debes tener claridad de qué es lo que estás trasladando para ok, ciertos ramos o productos, ¿no? Yo he visto normalmente excedente y cuota parte una combinación en seguro de transporte, por ejemplo, ¿no? ok, ok. Cuota aparte en seguros de SSTR, más o menos es la proporción como lo he visto, y también algunos Y eso que seguros de estás servicio. diciendo es importante porque, o sea, el automático lo que genera es este contrato donde tú cedes automáticamente después de la firma y después de los acuerdos de proporción, como dices tú, un ramo, todo el ramo de vehículos, todo el ramo de transporte o una cartera en especial, ¿correcto? Entonces, si yo soy el reasegurador y tú eres el asegurador y me propones el negocio de cederme mediante un contrato automático toda la cartera de vehículos que tú contratas y suscribimos, a partir de ese momento automáticamente fluye el proceso que cuando tú suscribes no me tienes que preguntar nada a mí, porque es automático. Yo ya me allané y por lo tanto la selección que tú hagas de riesgos medios, altos y tus políticas de suscripción, automáticamente yo me allano porque ya las conozco y tú me las has puesto en autos y el tema fluye. Entonces cada riesgo o cada póliza que emites de ese riesgo se emite de cara al asegurado y pasa por la fábrica detrás de la distribución automática de la proporción, que es la palabra que tú estás utilizando, justamente los proporcionales o el excedente o el cuota parte, ¿correcto? El Es cuota parte correcto. me parece que es como un coaseguro, un 80-20, 70-30, ya está definido, y el excedente no es una proporción porcentual como en este, sino es una proporción por excedente, o sea, pones como un tope, todo esto es mío, yo contrato y a partir de determinado excedente que hemos puesto, paso a participar con el reasegurador. Más o menos así es la figura que he Es, dibujado en mi mente. es correcto. El cuota aparte te ayuda muchísimo, digamos, para frecuencia y el excedente para severidad, ¿no? Por Ok, ejemplo, de buen punto. repente un accidente de tránsito de un bus, este accidente con una tragedia, con muertes, con lesiones, la pérdida del bus, por ejemplo, más la responsabilidad civil, tal vez en un solo evento podrías indemnizar $500,000, $400,000. Entonces, el excedente de 300,000 podrías contratar un contrato de reaseguro para esa situación. Y así vas viendo, en base a tu estadística, cuáles son las casuísticas que tú quisieras trasladar, bajo cuota o excedente, ¿no? Excelente. Y ¿Y vas puedo de cambiarlo, Víctor? O sea, si en un año experimento el cuota parte y digo, ay, este tema de proporciones subjetivas, porque si yo separo 80 y 20, estoy subjetivizando el valor de la suma asegurada, ¿no? Pero en el excedente me parece que el valor es objetivo, porque como yo pongo excedente, el valor es absoluto, o sea, estoy poniendo 500,000, por ejemplo, y todo lo que Ujú. supere los 500,000, esa proporción se va al excedente. Yo puedo, después de un año o un determinado tiempo, como asegurador, plantearle al reasegurador invertir ahora y ya salir del contrato de cuota parte e irme al excedente, o como bien lo has dicho tú, incluso combinarlos. Creería que la experiencia es la que me va más o menos modulando las decisiones. Es correcto. Mm, Normalmente las vigencias de los contratos automáticos son de un año, ¿no? ok, Y son contratos que demora en conseguir información, la negociación, buscar el respaldo afuera, y para esto contratas un corredor de reaseguro que te ayuda a encontrar mercado en el extranjero, y en base a ello comienzas a tener las negociaciones, haces simulaciones, cálculos de cómo se comportaría tu siniestralidad o tu rentabilidad en función de los diferentes esquemas que quieras manejar, y en base a ello tomas la decisión, ¿no? Porque ok, cada uno va a tener de repente en el cuota, el reasegurador te pagará un fee de reaseguro, por ejemplo, tú vas a trasladar prima
y te va a dar una comisión de reaseguro, un fee de reaseguro que va a ser el retorno para la compañía de seguros como fee, ¿no? Como Ok, comisión, digamos, ¿sí? ok, Entonces, clarísimo. pero todo eso tiene un costo. Entonces, tú vas a aceptar riesgos por prima de tanto y vas a transferir en base al proporcional de acuerdo a lo analizado y lo pactado y cómo quieres manejar la siniestralidad de tu cartera, ¿no? Y Ok, esto dura un año. Más o menos un es año. así como se maneja. Y al año de la renovación analizarás qué tal te fue con esa estructura, si te ayudó a mejorar la siniestralidad, porque al final no es solamente que gane la compañía de seguros, sino también es un win-win que el reasegurador también gane y que esto es un Obvio, proceso obvio. de largo plazo, ¿no? Es un Totalmente de tema de acuerdo, largo plazo, totalmente de ¿no? acuerdo. Muy Entonces, bien, clarísimo. Creo que a los oyentes ahí les quedó muy bien dibujado el tema. ujú. Ahora, siguiendo por la vía del automático, ¿no? Y hasta aquí he entendido que el automático es justamente la conversación previa donde se pone la regla de juego y se suscribe para que todo fluya. Hemos entendido el proporcional. Ahora, el no proporcional. Tú hablaste es que la otra derivada del contrato automático eran los no proporcionales. La palabra creo que nos, poquito ya nos pone en autos. Si el otro era formas de distribuir la torta, este, al ser no proporcional, debe tener otro esquema. Cuéntanos un poco. Por ejemplo, ahí podemos hablar del exceso de pérdida o famoso ex-loss, ¿no? Que es catastrófico, y el otro es el stop loss. Con Ok, respecto al exceso de hablamos. pérdida, esto te sirve mucho o te ayuda bastante para cuando hay un terremoto, lluvias, inundaciones, ¿no? Por ejemplo, Ujú, en el ujú. 2017 sufrimos el Niño Costero. Así es. Se calculan que hubieron pérdidas por 6.000 millones de dólares, porque se hablaba mucho de la reconstrucción con cambio, pero como estamos en Sudamérica, en donde no hay mucha cultura de seguros, y mucho menos en Perú, que la penetración es más o menos 2%, entonces nos dimos con la sorpresa de que de los 6.000 millones de dólares en pérdida, solamente aproximadamente 650 millones estuvieron asegurados. Y Ok. de esos 650 millones que estuvieron asegurados, calculo que por lo menos entre 550 y 600 millones estuvieron reasegurados bajo diferentes esquemas de contratos, facultativos, proporcionales, automáticos, y también se activa el exceso de pérdida. Entonces, ¿cuándo se activa el exceso de pérdida? Por ejemplo, yo puedo contratar en caso de terremoto, lluvias o inundaciones, el exceso de 1 millón de dólares. Si hay un Ok. siniestro que excede de 1 millón de dólares, yo Se traslado activa. ese exceso. Es como el excedente, pero es a nivel catastrófico. El Ok. otro es a nivel de cuenta a cuenta, local por local. Aquí es cuando se afecta más de un local o toda una zona, digamos, ¿no? O sea, tú pones el parámetro y tú dices, Exacto. hasta aquí yo todo esto lo tengo dominio. Si en un supuesto la situación me saca de ese dominio donde yo tengo, por eso dices tú exceso de pérdida, para mí sería exceder mi pérdida esta variable hacia adelante, entonces el contrato se activa. Por lo tanto, no es como en el proporcional donde yo desde el inicio, desde el primer riesgo, he estado transfiriendo primas, cobrando siniestros, sea por cuota parte, sea por excedente. Aquí es casi, casi como comprar un contrato de seguros cuando yo, persona natural, digo, si fallezco, que es mi pérdida, Ujú. el seguro se activa. Aquí el asegurador se ha puesto en los zapatos de una análisis o premisas similares. Si llega a este supuesto que para mí representa una pérdida, el contrato de reaseguro se activa. Ese es el exceso de pérdida Es correcto. XL, como lo mencionaste, Y, ¿no? y ahí podríamos hablar de otro término, ¿no? La pérdida máxima probable que estima la compañía de seguros que podría darse ante una catástrofe como un terremoto, digamos. Y la Buena, buena. SBS, y la SBS exige que se compre el 5.5%, si no me equivoco, tal vez puede haber cambiado un poco este dato, pero el 5.5% de todo lo que has acumulado en valores declarados, de todo lo que te han declarado en bienes, existencias, viviendas, edificios, todo eso Ok, tú lo sumas y de lo que retienes, el 5.5 tienes que comprar un contrato de reaseguro catastrófico, ¿no? correcto. Entonces, Está eso le regulado. llamamos el amparo, ¿no? Y El después amparo. tienes otro término que es la prioridad. Yo Ujú, compro el exceso de 1 millón. Ese exceso de 1 millón, el primer millón, yo lo asumo. Le llamamos prioridad en reaseguros y correcto. equivale al deducible del asegurado, ¿no? Exactamente, el deducible, correcto. Y la parte que se queda entonces el reasegurador, sumándole a la prioridad, esos son los límites, ¿no? Correcto. Que vas poniendo límite uno, porque o sea,
¿Por qué no es proporcional? Y esta palabrita es importante. ¿Por qué no es proporcional? Porque en el proporcional, el 100% de todas las sumas aseguradas se distribuye proporcionalmente, 80-20, otra parte, etc. En cambio, aquí no. Como dices tú puedes acumular 10 millones de sumas aseguradas y tú defines tu prioridad, que podría ser 1 millón, quedan 9 por fuera, y tú puedes adquirir un reaseguro para una segunda parte, que es el límite de la reaseguradora, que podría ser por 4 millones. Y no has agrupado el 100%. Entonces tienes 1 millón y 4, tienes 5 millones. Prioridad 1 millón, límite 4 millones del otro, suma 5 y tienes otros 5. Eso tú lo puedes reasegurar con otra reaseguradora comprando otro límite, o ya no se puede. Es muy buena tu pregunta, porque es parecido a lo que estábamos hablando del ejercicio de Lloyds de Londres, en donde uno iba y tocaba la puerta a Ah, ok, ver qué ok. porcentaje quieres, ¿no? Aquí, el corredor de reaseguros busca qué compañía de reaseguros quiere participar con el límite que tú estás comprando y Ok, comienzan a llamarse a través de capas, ¿no? Entonces uno dice, yo escojo la capa uno que es los primeros 5 millones, otro dirá, yo escojo la capa 2 que es de 5 millones a 10 millones, y así sucesivamente. Entonces vas teniendo capas en donde cada reasegurador participa y solamente cuando el siniestro llegue a una de las capas, entonces, activa el reaseguro digamos, se activa el reaseguro que estaba en esa capa. en esa capa, claro, exacto. Exacto, ¿no? Entonces ahí Muy bien. tienes el esquema de capas y es bien interesante porque también la negociación de mora, tienes que calcular primero cumplir con el ente regulador y puedes tener diferentes tipos de prioridades. Una prioridad por lluvia e inundación, me invento 500.000, otra prioridad por terremoto de 2 millones de dólares y así vas Así, cambiando por correcto. tipo de evento que normalmente se divide entre riesgo de naturaleza y terremotos son los principales para el catastrófico, ¿no? El Y como famoso dices tú, demora catastrófico. un poquito porque hay que hacer esos cálculos, ¿no? Y ahí probablemente será conversación de otro lado, esto de la pérdida máxima probable, la pérdida mínima probable, la pérdida máxima posible, posible y probable no son lo mismo. Y ahí, Ujú. esas palabritas, incluso cuando jugamos con nuestros alumnos ahí en la escuela de seguros, porque a veces posible y probable se piensa que es lo mismo. Sabemos que no y no vamos a hacer el spoiler acá. Muy bien, entonces tenemos el automático no proporcional, el exceso de pérdida o XL. Aquí solamente una acotación. Buenísimo. Investigando, lo traje aquí, lo apunté. Como aquí el tema es sobre un supuesto que es el exceso de pérdida, no hay una prima pues que puedas calcular inmediatamente porque no sabes si ese exceso de pérdida va a suceder o no. Entonces, el mecanismo, entiendo yo, es que el reasegurador le exige al asegurador una especie de prima calculada o prima provisional de depósito que Exacto. se estima más o menos y que Ujú. luego cuando sucede el siniestro se sincera porque ya se tienen los datos reales, ¿no? En realidad ocurren dos cosas, ¿no? Por A ver. ejemplo, es la famosa prima de depósito. Lo primero es, así como la compañía de seguros te cobra en función de tu valor declarado, Ujú. el reasegurador te cobra en función de tus cúmulos retenidos, que es un Ok, valor X, te cobra una prima anual y te dice, deposítame, no sé, pues me invento, el 70% del todo, esa es la prima de ¿correcto? depósito. Y después cuando ocurre el evento, la catástrofe, tú asumes, digamos, el primer millón de dólares, que es la prioridad, y después llegas a asumir un costo adicional por la reinstalación de la suma asegurada. Ok, ok, interesante. Hay Entonces un es proceso de como decirte, reinstalar. es algo que de repente se da en seguros, o bueno, está escrito pero no se aplica, que es la restitución de la suma asegurada. A ver, antes se debería haber cobrado, pero hoy en día se da de manera gratuita porque estar haciendo endosos para restituir, Claro, lo termina asumiendo claro, la compañía de seguros, pero sin embargo con el reasegurador, él sí te lo cobra porque es lo exacto. pactado, ¿no? Y Es lo puedes tú, pactado. digamos, negociar una reinstalación o dos reinstalaciones dependiendo, ¿no? Ok, Dependiendo. perfecto. Así que es bien interesante ese Interesante. tema. Todo un sistema bien técnico, ¿no? Y hay personas especialistas en qué es su día a día en este tema, que están interactuando con el mundo, literalmente, para poder generar. Pero tú mencionaste que hay un broker de reaseguros. Lo comento muy fugazmente para que sepan también nuestros oyentes que no solamente hay broker de seguros, que es el que conocemos normalmente, sino broker de reaseguros que tienen pues especializado este tema, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí automático y el proporcional y el no proporcional con sus derivadas. Pero tú mencionaste al principio que hay otra forma de contratar, que no es el automático, sino es el facultativo. La palabra creo que nos ayuda a entender que aquí no es un tema básicamente de firma y todo fluye, sino
cada riesgo, y esa es creo que la primera diferencia con el automático. El automático busca asegurar riesgos, carteras, ¿no? Mientras esto es uno a uno. Quiere decir que si a la aseguradora le tocan la puerta para, por ejemplo, asegurar una construcción de un hospital, ese negocio específicamente, independientemente de los propios seguros que obtenga entre patrimoniales, de responsabilidad civil, ese negocio se busca, se toca la puerta para buscar un contrato donde las dos partes analicen y pongan ciertas reglas. Entiendo yo, tanto para suscribir, incluso para pagar el siniestro, porque yo recuerdo que venían a tocarme la puerta al área de siniestros, las áreas de reaseguro, para pedirme todo el sustento y toda la explicación técnica de por qué habíamos decidido pagar un siniestro para poder ellos a su vez trasladar esa explicación, porque a veces el reasegurador, haciendo las veces de asegurador, cuestionaba la decisión de pago y como es facultativo, tiene la opción de hacerlo. Así que cuéntanos un poquito de esto del facultativo. Correcto, y además el reasegurador también puede enviar a sus veedores, ¿no? Correcto, sus Sí, peritos, también ¿no? puede enviar a sus veedores. Bueno, en el tema del facultativo, como habíamos conversado, ¿no es cierto? Yo tengo la facultad de transferir el riesgo y la compañía de reaseguros la facultad de aceptarlo, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Y normalmente se da eh, cuando en el contrato automático hay una serie de giros de negocio que están excluidos, por ejemplo. Ok, Y normalmente estos giros de negocios que están excluidos son de alta exposición, mineras, petroquímicas, digamos, ¿no? Alguna central hidroeléctrica, o cuando el valor asegurado o el valor declarado excede de la capacidad de mis contratos automáticos, ¿sí? ok, Digamos, la capacidad cubre hasta 20 millones y si el negocio vale 30, entonces ya sale de mi capacidad y yo voy a tener que buscar un facultativo. Y acá tengo tres variables, ¿no? El puro, en donde yo transfiero el 100% del riesgo, ok, y esto normalmente se da en pólizas de aviación, por ejemplo. ok, Normalmente yo ok. transfiero el 100% del riesgo y en algunos otros negocios de alta exposición, posiblemente un negocio minero, por ejemplo, ¿no? Y después tengo el mixto, en donde hay una combinación, yo retengo una parte y otra parte la transfiero. No es un proporcional, pero yo transfiero una parte. Ok, Esta parte que yo transfiero puede ser un porcentaje previamente pactado o puede ser una cobertura de todas las que le di al cliente. Como por ejemplo, podría yo transferir solamente terrorismo o riesgos políticos, interesante. Ok, ¿no? Que en algún correcto. momento comenzaron a dejarlo de dar por todas estas conmociones civiles que teníamos en el país, ¿no? Entonces, ahí Así es. tienes el mixto y el puro. Y hay un paréntesis. Ok. Yo te decía que en el reaseguro, el cliente no se enteraba con Ujú, quién la compañía de seguros negociaba sus contratos, ¿no es cierto? correcto. Pero hay una pequeña excepción a la regla, que son los denominados contratos fronting, que, Ajá, ya. ¿sí? Sí, Que correcto. vendría a ser un facultativo, pero aquí el que negocia es el mismo cliente. Sí. ¿No? ¿Y cuándo se da esta situación? Estamos hablando de empresas transnacionales, digamos, PepsiCo, por ejemplo, ¿no? Que tiene negocios distribuidos por todo el mundo, en diferentes países, y no va a estar negociando por cada compañía de seguros de cada país, Exacto, ¿no es exacto, es cierto? así. Negocia de frente con el reasegurador y le dice, mira, tengo toda esta distribución de riesgo por el mundo, ¿cuánto me cuesta? Y Exacto. después va donde la compañía de seguros del país y le dice, esto es lo que hoy ya tengo, vas a ganarte un fee que es muy pequeño en ese caso, ¿no? Y pon la ¿No? cara. ¿Sí? Es bien pequeño, en De realidad, fronting. como Exactamente. porcentaje, ¿sí? Como Sí, sí, sí. porcentaje, pero que las compañías de seguros aceptan. ¿Por qué? Porque no es solamente ven la estrategia de tener a esta gran empresa en ese riesgo, sino también, además que no van a asumir nada de riesgo, solamente el financiero, ¿no es cierto? Claro, Ah, cobran la administración y el tema así de es, tener caja, pues, ¿no? pero va a poder venderles otros seguros como auto, salud, la Obviamente. EPS, riesgos laborales, algunos seguros obligatorios, que no necesite este contrato facultativo a nivel de fronting, sino que va a poder hacer un buen colchón de primas vendiendo otros seguros, rentabilizando más de repente, pero ya en la suma de todo le ayuda bastante para el market share, porque estos contratos fronting Correcto. Suma, normalmente son cuantiosos, ¿no? En cuanto a suma, primas. suma de todas maneras. Así Interesante. es.
Me gusta mucho ese último punto que has comentado porque es muy poco conocido este sistema que utilizan pues grandes marcas, como dices tú, colocadas en todo el mundo, que toman el poder de la negociación, por eso el fronting, ¿no? Me estaban escribiendo por acá, mientras me mencionabas, me decían, ¿y qué hay del stop loss? Se nos estaba pasando, solo ¿Verdad? para ¿Verdad? complementarlo. El stop loss está dentro de este mundo del automático, dentro de los no proporcionales, que juega junto con lo que explicaste muy bien, que es el contrato de exceso de pérdida, el XL, ¿no? El stop loss, para de perder, va sobre el resultado técnico, así como en el exceso de pérdida va sobre una pérdida identificada o de alguna manera vista en el tiempo. En el caso del stop loss va hacia los números, ¿no? Va hacia el resultado técnico per se, que es una métrica de toda compañía de seguros supervisada incluso por el órgano rector, que le exige tener un equilibrio que permita para el rector, para el supervisor, que en este caso en nuestro país es la Superintendencia de Banca y Seguros, es como tomarle la temperatura cada año y decir, sí, sí, puede seguir en el mundo de los seguros, puede seguir operando. Si superas este límite, cuidado, tarjeta amarilla, vuelves a superarlo, tarjeta roja, expulsado, ¿no? Entonces, ese es el RT. Y el RT, bueno, básicamente es el resultado de lo que se tiene que calcular de los gastos de producción que tiene el asegurador, de los gastos de exploración de mercado, comercialización como tal, y el puro y duro gasto de siniestro. Todo eso comparado contra las primas. Ahí sale un ratio, un indicador, y pues la SBC controla que no supere un tope. Si lo supera, en vez de jalar la oreja a la SBS, justamente el contrato entra a tallar ahí. Vamos a suponer que la superintendencia le dijo 70, cuidado, mientras esté en 70 para abajo todo bien. Y en un año, por temas X, llega a 80% de siniestralidad. Quiere decir que de todo lo que percibió en primas, el 80% se fue pagando siniestros, producción y exploración. La superintendencia va a venir y le va a poner la amarilla. Para evitarse la amarilla, activa el stop loss. El stop loss lo que hace es darle plata para nivelar ese RT como si fuese en primas y pues entra el denominador y corrige el ratio, ¿no? Se nos estaba pasando, así que rapidito lo explico para ese Buenísimo, tema. buenísimo. Muy También me bien, imagino te ayuda para mejorar la siniestralidad, ¿no es cierto? por Exceso de, supuesto, como supuesto. casos severos y frecuencia también, ¿no? Porque la SBS no deja que le metas tus resultados financieros. A ti te controla por el resultado técnico, que es el core del negocio. Que tú tengas ingresos financieros porque, como sabemos, todas las aseguradoras, las primas, las invierten justamente para obtener rentabilidad, eso es otra cosa. Que tengas activos, no, tu resultado técnico como tal. Muy bien, Víctor. Ahora, creo que para cerrar este importante tema, perdón, mencionar algunos términos que se utilizan en el tema de los proporcionales y los no proporcionales, ¿no? Yo tengo apuntado aquí, por favor, te pido que me corrijas si me equivoco. El término de lo que retiene la aseguradora en los contratos proporcionales se le denomina retención, no hay mucha ciencia. Y su Correcto. equivalente en los no proporcionales vendría a ser lo que tú llamaste prioridad. ¿Hasta ahí estoy bien? Su equivalente en lo que es. En los no proporcionales, lo que retiene el asegurador es la prioridad. Ah, ok. En el tema de la retención, ¿no es cierto? Tú retienes primas, Correcto. ¿correcto? Y en el tema del siniestro es la prioridad. ¿M? Ah, La no, no, parte. pero no voy ahí. Me refiero en el comparativo del automático con, perdón, del proporcional con el no proporcional. Ah, ok. En el automático, lo que yo retengo es retención y en el no proporcional lo que retengo es prioridad. Correcto. Y Sí, genial. lo que cedo en el proporcional es la cesión, que es Ujú, correcto. toma el reasegurador, y en el no proporcional es estas palabritas que tú llamaste justamente límites o capas. Esa es la parte que se va hacia el reasegurador. Esos términos importantes porque son la terminología con la que se negocia en estos tipos de contrato. Entonces, por ahí, por default, si alguien escucha que están hablando de retenciones, sabe que estás hablando de un contrato proporcional, y si alguien escucha que se está hablando de capas, de prioridades, se está hablando pues de un contrato no proporcional. Bueno, Víctor, entonces, dicho todas estas cosas y habiendo cerrado estas terminologías, creo que hemos cumplido con todos nuestros suscriptores, que ya van a ser 1000 dentro de muy poquito, y esperamos pues que comenten, que interaccionen, que compartan este tema, y aquel alumno que lleva un curso de reaseguros y que quiere un refuerzo, lo único que tiene que hacer es ver este video. Por supuesto, de todas maneras. ¿Cuál Muy sería bien. nuestro reto para la siguiente? Si ya hemos llegado a ¿Qué te parece? 922. Ya.
y tenemos una deuda con ellos. Yo te pongo dos opciones para pensar. Dale, dale. Uno es iniciar con una miniserie de entrevistas a especialistas que nos ayuden a complementar todos estos conocimientos que queremos refrescar y poner en práctica de aquellos que les interesa este mundo apasionante de los seguros, con nuestra pimienta y comino, que es darle un sistema más lúdico, más flexible, no tan acartonado. Eso sería una, te la pongo ahí. Y la Buenísimo. otra sería tocar un tema que probablemente está muy cerca. Tú sabes que estamos cerca de celebrarse el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y los seguros oncológicos en nuestro Perú, en nuestro país, tienen una buena gama de tecnicismos, una buena gama de proporcionalidades de cobertura que de repente podría ser importante tocarlo. Entonces podríamos irnos a desarrollar ese tema. Así que yo creo que ahí, por fuera de cámaras, con un chilcanito bien helado o una cervecita bien helada, tomamos la decisión. Buenísimo, buenísimo. De todas maneras, ahí decidimos al respecto.